Mi nombre es Omar Flores. Nuevamente les saludo cordialmente. Hay que recordar que, como ya hemos mencionado anteriormente, se utiliza niveles de confianza en la inferencia estadística y el nivel de confianza más utilizado es alfa igual a 0.05, error del 5%. También hemos mencionado que la potencia estadística se define de la siguiente manera. La probabilidad de que la investigación tenga un resultado significativo si la hipótesis de investigación es verdadera, o sea, si se rechaza la hipótesis nula. Potencia es 1 menos beta, donde beta es la probabilidad de que existe error, y hay autores que hablan de que la potencia mínima en un estudio es del 80%. Ya hemos hablado también de los errores tipo 1 y tipo 2. La potencia, podríamos decir, entonces, acá tenemos decisión estadística, rechazar hipótesis nula. La potencia es, si la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula, que la hipótesis nula es falsa realmente en la población, entonces estamos en lo correcto. Eso es tener una potencia adecuada. El tamaño del efecto es la diferencia que será de valor práctico. Hernández Sampieri dice que el tamaño del efecto en las diferencias es la medida de la fuerza de la diferencia de medias. Y estas diferencias de medias se miden en unidades de desviaciones estándar. Así, en la prueba T, para muestras independientes o muestras relacionadas, que es lo que vamos a ver en este video, la diferencia mínima, ya dijimos, se da en términos de desviaciones estándar. Así, D igual a 0.2, que es la D de Cohen, D igual a 0.2, pues es un tamaño del efecto pequeño. D igual a 0.5, tamaño del efecto mediano, y D igual a 0.8, un tamaño del efecto grande. La fórmula para calcular el tamaño del efecto en la prueba T para muestras relacionadas o muestras apareadas, D es igual al valor de T entre raíz de N. De hecho, hay varias maneras de calcular el valor de la D de Cohen. Una de ellas es precisamente D igual a T entre raíz de N. Mencionamos ya que hay factores que influyen en la potencia en videos anteriores. El tamaño del efecto aumenta la potencia y D pequeño disminuye la potencia. El tamaño de la muestra, al ser N grande, aumenta la potencia y N pequeña disminuye la potencia. Y el nivel de significación, alfa alto 0.05 o 0.10, aumenta la potencia, y alfa bajo 0.01 o 0.001 disminuye la potencia. También prueba de una cola contra prueba de dos colas, aumenta la potencia prueba de una cola y disminuye la potencia prueba de dos colas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Existe diferencia significativa en el nivel de comprensión lectora antes y después de una intervención. Hipótesis nula: no existe diferencia significativa en el nivel de comprensión lectora antes y después de una intervención. Al obtener los resultados en SPSS nos damos cuenta de lo siguiente. Observen cómo hay una diferencia muy grande en los puntajes. Comprensión lectora 1 antes de la intervención, media 8.27 en los puntajes. Comprensión lectora 2, 20. O sea, realmente hay una diferencia grande entre la comprensión lectora 1 y la comprensión lectora 2, o sea, antes y después de hacer la intervención. En este estudio solamente se analizaron a 18 sujetos y aquí están las respectivas desviaciones típicas, está la correlación entre las dos variables y enseguida está la tabla del estadístico T. Observen que el estadístico T es menos 3.65 con 17 grados de libertad y la significación, o sea, el p-valor 0.002. Como P es menor de 0.05, pues se rechaza la hipótesis nula. O
O sea, existe una diferencia significativa en la comprensión lectora antes y después de la intervención. De hecho, observen que las medias, pues hay una diferencia bastante alta entre las medias. Acá se observa que es de 11.77 puntos la diferencia entre las medias. Vamos a pasar ahora al G-Power. ¿Cómo podemos hacer esto en el G-Power? Bien, aquí en esta sección, Test Family, vamos a tomar la prueba T, activen T, buscamos donde diga medias apareadas o dependientes, muestras dependientes. Y entonces lo que hay que hacer, hay dos formas de hacer para calcular el tamaño del efecto. Yo aquí ya lo tengo calculado, pero les voy a decir cómo se hace. Una opción es meter la media 1 del grupo, media 2 del grupo 2 y las respectivas desviaciones estándar y la correlación que hay entre los grupos. Esos datos están aquí, aquí están las dos medias, aquí están las dos desviaciones estándar y aquí está la correlación entre los grupos. Y entonces podemos calcular el tamaño del efecto, 0.86. Otra manera de hacerlo es utilizando la diferencia entre las medias, menos 11.77, entre la media entre los grupos y la diferencia entre las medias, diferencia entre las medias y la desviación típica o estándar común entre los grupos. Y entonces se ponen en esta sección. Si es así, observen que sale el mismo resultado. Voy a utilizar el de las medias y desviaciones estándar respectivas y la correlación. Calculamos el tamaño del efecto, que es 0.86, y lo transponemos hacia este lado. Estamos trabajando con una prueba de dos colas, así que aquí debe aparecer prueba de dos colas. El tamaño del efecto entonces es 0.86. Recuerden que mencionamos en el PowerPoint que si D igual a 0.8 ya es un tamaño del efecto grande. En este caso tenemos pues un tamaño del efecto bastante alto, 0.86. De hecho, las medias, observamos que pues hay una diferencia grande en las medias. Así que pues vamos a calcular la potencia. Estamos en post hoc porque queremos saber cuánto es la potencia, ya se aplicó la encuesta. El alfa es 0.05 y la muestra fue de 18 sujetos. Entonces calculamos la potencia es de 0.93, tenemos una potencia pues del 93%. O sea, al rechazar la hipótesis nula, hay un 93% de probabilidad de que también en la población la hipótesis nula sea falsa. Eso sería la potencia. Ahora vamos a hacer alguna prueba aquí a priori. Vamos a suponer que el tamaño del efecto no era tan alto. Vamos a poner un tamaño del efecto mediano, 0.5. Y vamos a una potencia, le vamos a poner una potencia del 90%. Y entonces vamos a calcular el tamaño de la muestra que hubiésemos necesitado con esos datos. Observen que aquí ya hubiésemos necesitado 44 datos. Lo que sucede es que en el ejemplo previo, las diferencias entre las medias eran bastante altas y por lo tanto el tamaño del efecto era muy alto. Pero si el tamaño del efecto no fuese tan alto, o sea, si tuviésemos un tamaño del efecto muy pequeño, por ejemplo, un tamaño del efecto pequeño, 0.2, y quisiéramos una potencia del 90%,
Observen que necesitamos 265 sujetos, o sea, bastantes sujetos. Podríamos bajarle aquí la potencia al mínimo que se permite, que es del 80% hacia arriba, y entonces necesitaríamos 199 sujetos. ¿Por qué? Porque el tamaño del efecto es muy pequeño. Entonces, antes de aplicar la prueba, podemos leer a teóricos que nos digan cuánto es el tamaño del efecto que hay o que ellos han encontrado y podemos probar con eso para tener una muestra que sea, pues, que sea representativa. Si el tamaño del efecto es 0.6 y vamos a poner una potencia del 90%, necesitaríamos 32 sujetos. Si bajamos la potencia un poquito a 0.80, entonces necesitamos 24 sujetos. Entonces, si queremos aumentar la potencia, recuerden, tenemos que aumentar el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra está asociada a la potencia y está asociado al tamaño del efecto y también está asociado al alfa que utilicemos. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido potencia, tamaño del efecto, tamaño de la muestra en pruebas T para muestras relacionadas. Gracias por su atención.